Bueno, hay momentos con respecto a la tecnología que son momentos de tensión y de estrés para muchos usuarios. Por ejemplo, cuando yo tengo una suscripción a algo, a alguna plataforma, a algún servicio, y digo, che, voy a cancelar la suscripción, y ahí hay toda una deriva enorme y necesitamos hablar con un especialista, y para eso estamos con Alan May, especialista en ciberseguridad, en Contacto. Alan, ¿cómo estás? Roberto te saluda. Hola Roberto, ¿cómo estás? Gracias por recibirme. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Contame un poquito sobre esta cuestión de el momento de cancelar la suscripción y qué implicancias puede llegar a tener para los usuarios. Sí, ahí tenemos como dos grandes partes, ¿no? Y hablamos siempre en estos casos de mayor gravedad cuando hablamos de esa cancelación mediante el correo, ¿no? Nos llega un correo de una plataforma a la que estamos suscriptos y tenemos el botón de cancelar, o también el otro escenario que es cada vez más normal es recibimos un correo no de una plataforma, sino de cualquiera que nos está queriendo en realidad engañar, pero Ujú. podría ser con el pretexto de vendernos algo, y aparece un botón de no querés que te molestemos más, date de baja de estos correos que te estamos enviando. Entonces ahí se abren dos canales que tienen unos riesgos asociados, que antes que nada, para bajar un poco el nivel de alerta, esto no es que si yo cliqueo ahí, pues, en el navegador se me va a instalar un virus y Claro. toda esa historia que a veces uno puede llegar a pensarlo, porque para que se dé eso, que eventualmente puede llegar a ser posible, se tienen que dar una serie de casualidades en las que no vale la pena profundizar ahora. Pero sí, quizá lo que está bueno como mensaje es muchas veces el contenido de ese correo, por más obviamente verosímil que parezca, puede tener embebido ahí una cuestión de un intento de llevarnos hacia otro lado, por ejemplo, el navegador de nuestro teléfono, si abrimos el correo en el teléfono, y que desde ahí surjan una serie de cosas. La primera es que muchas veces, por ejemplo, en el caso de una plataforma a la que estamos suscriptos, como podría ser el caso de Netflix, por nombrar una, se nos puede pedir que ingresemos nuestro usuario y contraseña para poder efectivamente realizar la cancelación. Ahora bien, para hacer eso, primero Netflix no nos va a pedir que cancelemos nunca en un correo, por lo tanto, si nos aparece algo así, ya hay un primer punto para sospechar, simplemente por usar el sentido común. Ahora, si llegara a ocurrir eso, lo que suele ocurrir es que le acabamos de dar nuestra credencial a alguien que no es quien dijo ser. ¿Y qué hacen con eso? Que uno podría decir, bueno, ¿para qué van a querer mi usuario? Bueno, eso se vende. Hoy uno podría eventualmente, en la dark web, que no es tan complicado de entrar, ni mucho menos, podría eventualmente comprar una cuenta de Netflix robada para poder ver Netflix a un precio mucho menor. Eso por poner un ejemplo de todo lo que ocurre. Pero en el otro escenario simplemente empiezan a validar nuestros datos. Hablo del escenario en el que nos estamos dando de baja de ese correo que nosotros no pedimos, vamos al navegador, nos piden que hagamos un clic para confirmar la cancelación, y no estamos haciendo otra cosa que validarle a Claro. ese cibercriminal que nosotros estamos activos y que estamos obedeciendo sus órdenes, para que ahí nos empiecen a targetear, como decimos en la jerga, a que seamos un objetivo para hacer otras cosas peores. Ahora, Alan, esto lo que plantea es la necesidad de que haya, así como existe la educación financiera y el desafío de tener cada vez más de educación financiera, educación en ciberseguridad, ¿no? Porque esto no solamente uno siempre ve como público más vulnerable a las personas más grandes, que son las personas que han tenido la incorporación de la tecnología a sus vidas en un momento mucho más de mayor adultez que los chicos que están todo el día con esto. ¿Te parece que es necesaria educación en ciberseguridad? Bueno, efectivamente, y lo estamos viendo en mi campo, digamos, profesional, desde Bloca, colaboramos con empresas en este tipo de cuestiones, entre otras, y lo vemos todo el tiempo. Hacemos Ujú. ataques de phishing éticos, ¿no? Donde básicamente intentamos nosotros simular una campaña de este estilo para ver quién cae, y es sorprendente ver cómo no hay resultados que no están tan asociados al rango etario, o a cuestiones más Ah, mira. Sí, que eso quizás es un poco sorprendente, ¿no? Decir, bueno, si una generación ya es nativa digital, entonces puede llegar a tener más conciencia que la otra. Lo cierto es que no, por una cuestión también de la inmediatez, ¿no? Y de no tomarse ese microsegundo, o como se diga, para tomar la decisión de qué estoy haciendo, si esto está en un contexto que tiene sentido o no tiene sentido. Y entonces pasa eso, ¿no? Que rangos etarios que quizá
sean gente más joven, que pueda ser nativa digital y demás, también cae. Pero lo grave ahí es que en el contexto, por ejemplo, de una empresa, estamos viendo hoy estafas que son literalmente millonarias, mismo en Argentina, así como en otros lados, por más que no se hable y no se sepa tanto esto, donde compañías pierden muchísimo dinero, que a veces hasta las puede llegar a quebrar o a poner en riesgo de supervivencia. Y muchas veces este sigue siendo uno de los vectores principales, o sea, este sigue siendo una de las maneras en las que ocurre este tipo de ataques. Para los que se están conectando recién con esta entrevista súper interesante que estamos teniendo, estamos conversando con Alan May, él es especialista en ciberseguridad. Empezamos hablando de esta idea del botón de cancelar suscripción. Hay algunos estudios que marcan que de cada 644 clics, uno de cada 644 clics que se hace en uno de estos enlaces termina en un sitio potencialmente peligroso, con lo cual está el peligro, es un escenario en el cual hay muchísima complejidad y además, no sé si coincidís conmigo, pero se fue sofisticando cada vez más, porque hace un tiempo uno decía, este sitio es trucho, ¿no? Y te dabas cuenta hasta por la estética que tenía, y ahora quizás hay una duplicación de un sitio, por ejemplo, de un banco, y vos lo ves como si fuera realmente el home banking oficial de esa entidad. Efectivamente, y acá me das pie para nombrar una cuestión sobre la que hay mucho hype y está muy de moda, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Ujú. Pero efectivamente, si en este momento esta entrevista, por ejemplo, podría no ser yo quien está hablando, sino que podría ser un robot entrenado por mí, ¿cómo no va a poder ser creíble una página falsa haciéndose pasar por otra? ¿No? Claro. Con la facilidad que eso tiene. Y ahí empezamos a hablar de que, claro, con todas estas ventajas que tiene la inteligencia artificial y la democratización en el acceso a los LLMs, ¿no? Que son los motores de lenguaje natural que están atrás de este tipo de tecnologías, obviamente no es solamente para el buen uso de ello, sino también para el otro lado. En esta cuestión siempre estamos en esta carrera de los buenos y los malos, Claro. y el uso ético y no ético que se le da a este tipo de cosas, y estamos viendo también ahí como un agravante que también hay actores en el ecosistema tecnológico global, ¿no? Como son las grandes compañías que ofrecen, por ejemplo, publicidad online, en las que permiten, aún teniendo los medios para controlarlo, permiten, por ejemplo, que aparezca Messi diciendo te invito a invertir en esta, no sé, en esta acción de esta empresa, esta cripto, Qué este bárbaro, claro. emprendimiento inmobiliario, lo que sea. Y claro, la persona está Messi diciéndome que esto no me lo puedo perder y voy para adelante, ¿no? Entonces, estafa, estafa, estafa. Y eso hoy pasa en Instagram. Ha pasado ahora, no sé, a un periodista deportivo argentino muy famoso hace no mucho, le sucedió con un descuento para jubilados de YPF, Claro. donde fue y dejó los datos porque le apareció la publicidad en Instagram, la cuenta parecía bien, etcétera, y obviamente le llevaron todos los datos, ¿no? Entonces, sí, esto hoy es cada vez más fácil hacerlo, entonces cada vez hay más y volvemos al punto anterior de donde la educación en estas cuestiones se vuelve más relevante que nunca. El otro día estaba mirando una serie muy, pero muy interesante que está en Netflix que se llama El futuro según Bill Gates. Bill Gates. Y hace como una especie de una serie de entrevistas y va charlando sobre los temas del futuro. Y hay una parte donde se centran en cómo se van a identificar que una persona es una persona, ¿no? Que estamos hablando con una persona, con un humano. Y en muchos casos se habla sobre el iris. ¿Hay algo de eso que te parece que se está desarrollando en este momento como principal metodología, instrumento para identificar a las personas en el futuro? Bueno, sí, se ha avanzado mucho en eso y hay un montón de cosas al respecto. De hecho, hubo un proyecto de también una cripto que salió a escanear el iris de las personas Tenés y fue razón, muy claro. Sí, polémico. sí, sí. En el obelisco se juntó un montón de gente y te daban una criptomoneda a cambio de escanearte el iris y qué sé yo. Y ahí de vuelta entramos en toda esta carrera de, bueno, quién va a tener los datos también, ¿no? Porque también hay un interés detrás de eso de poder almacenar toda esa información por una serie de cuestiones más allá de la seguridad del usuario. Ahora bien, dicho todo eso, por otro lado, está esta cuestión, por ejemplo, en octubre del año pasado, el FBI, ante el aumento, FBI de Estados Unidos, no estoy hablando de, digamos, de un poder o una fuerza de Ujú. un país no relevante, lo que sea, estamos hablando del FBI, una de las fuerzas de inteligencia que tiene más recursos en el mundo, etcétera, cuando tuvo que salir a decirle algo a la comunidad, a la sociedad,
emite un comunicado donde básicamente de todo los consejos que daban, primero numeraban todos los delitos que ellos estaban viendo, que se estaban denunciando, basados en ataques de este tipo, con inteligencia artificial, con estafas, haciéndose pasar por otro, etcétera. Digamos, la recomendación, que esto es un poco el mensaje que quiero dar, la recomendación más importante sigue siendo volver a los viejos trucos de los secretos, ¿no? De darle a nuestro círculo más íntimo, nuestros hijos, nuestros familiares más cercanos, nuestros adultos mayores en la familia, lo que fuera, darles un secreto para poder validar que ante una eventual emergencia donde tengo que, por ejemplo, pedirle dinero a alguien, bueno, que me pregunten entonces ese secreto que solo nosotros podemos saberlo y nadie más, aunque alguien se haga pasar por mí. Esto ha habido casos también a nivel de empresas, uno muy famoso el año pasado, entre el CEO y el CFO, el director financiero de Ferrari, donde se hacen pasar por el CEO y al estar por hacer una transferencia millonaria al responsable de finanzas, el responsable de finanzas le pregunta qué libro te recomendé la semana pasada y ahí deschaban, digamos, a los cibercriminales. Entonces, Impresionante. Es de eso película, hoy en día, realmente. sí, es que en pleno 2025 estar pensando en que tenemos que volver a los secretos es algo que es relevante digamos, aprovecho el espacio para decirlo porque es algo que no estamos diciendo tanto, seguimos viendo en Argentina, lamentablemente ahí sí que quizá adultos mayores o ese tipo, digamos, de población más vulnerable, si se quiere, son víctimas más asiduas de este tipo de estafas. Por lo tanto, sí que creo que es responsabilidad de todos en el próximo asado familiar, comida, reunión, lo que fuere, o en el grupo de la familia, Claro decir que este sí. tipo de cosas para que todos estemos un poco más alertas y podamos de alguna manera luchar contra esto también. Alan, te agradezco enormemente tu tiempo, la claridad y todos los conocimientos que nos transmitiste. Por favor, un placer enorme. Gracias a ustedes por recibirme. Un abrazo grande. Ahí estaba, ¿eh? Alan May es especialista en ciberseguridad y estábamos hablando sobre, bueno, estas modalidades, ¿no? De estafas, el hecho de cómo se está transformando además. Otro tema enorme, ¿no? De la inteligencia artificial que él nombraba, toda la idea del deepfake y cómo se pueden hacer pasar por cualquier persona, clonando las voces, clonando absolutamente todo. Realmente vamos a tener que estar muy, pero muy atentos y creo que tiene que estar la iniciativa de la educación en ciberseguridad, de educación en ciberseguridad, de educación financiera. Son todas cuestiones que son muy, pero muy importantes en este momento. Son